Nuevamente con ustedes la gente número 62, continuando con las maravillas número 4 de Celebración Kids. Continuamos con esta aventura diaria con Dios. Todos los días deben de tomar su librito y aprender un poquito acerca de Dios. Vamos a ver las preguntas que contestaron esta semana. La primera es, ¿qué es el temor de Dios? Eso es cuando tomas conciencia de cómo es Dios y temes desobedecerle. O sea, que no quieres que Él se ponga triste, entonces tú haces todo lo necesario para hacer lo correcto. ¿Cómo puedo reverenciar a Dios? Es el versículo que debemos demostrar reverencia, y esto es mostrándole amor y respeto todos los días. ¿Qué hace Dios por mí? ¿Qué hace Dios por ti? Pues nos da comida, nos da ropa, nos da techo, nos da personas que nos aman. Él también nos ama, también nos hace sentir aceptados y también nos hace sentir que podemos estar seguros porque estamos en sus manos. Dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántas riquezas tiene Dios? Muchísimas. Por lo tanto, Él puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué hace Dios en el mundo? Dios está observando y Él está en control del mundo y todo lo que contiene, no solamente los humanos, sino también los países y también la naturaleza. ¿Muestro aprecio por Dios? Nos debemos de preguntar todos los días, ¿estoy apreciando a Dios? ¿Estoy mostrando que aprecio a Dios? Esto es solo si lo honro todos los días. Eso quiere decir que lo pongo en primer lugar y siempre pienso en Él y siempre estoy concentrándome en las cosas que me ha dado y muestro gratitud. Debo demostrarle honra. ¿Dios conoce todo acerca de mí? Claro que sí. Conoce mis pensamientos, conoce tus pensamientos, conoce tus acciones, tus sentimientos, también cuando pecas. Él todo lo sabe, de cada uno de nosotros. ¿Dios realmente se preocupa por mí? Sí, porque Él cuida de mí en todo momento. 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hoy vamos a ver el devocional 31 y vamos a contestar la pregunta, ¿cómo puedo sentir la presencia de Dios cada día? Y hoy vamos a continuar viendo lo que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo. Nos ha dado una computadora, la mejor computadora, que puede memorizar muchísima información, que puede memorizar olores y sabores y cosas que puede ver. Y esto es el cerebro. Exactamente, el cerebro solamente pesa como 1,5 kilos y está en nuestra cabeza. Y es una computadora que Dios ha diseñado de una manera impresionante y podemos hacer tantas cosas con nuestro cerebro. Los científicos saben cómo se ve porque han estudiado el cerebro y lo ven y saben cómo se ve. También saben sus diferentes partes y también saben lo que hace el cerebro. Pero ¿saben qué? No saben cómo hace todo lo que puede hacer. Los científicos no pueden reconocer o no saben cómo es que el cerebro funciona. Pero ¿saben qué? Yo sí sé, porque Dios sopló vida al cuerpo humano y esa vida que Dios nos ha dado y ese soplo es lo que hace que funcione todos nuestros órganos y todo lo que tenemos adentro de nosotros. Dios es el que lo controla, Dios es el que le da vida y hace que todo funcione correctamente. El cerebro a veces lo vemos en dibujitos muy bonitos, pero en realidad es una materia gris, es algo muy grisoso que está dentro. Y allí en el cerebro tenemos neuronas,
vasos sanguíneos y está como arrugado y tiene pliegues. ¿Saben por qué? Para que quepan más neuronas y más vasos sanguíneos. Por eso está todo compacto y arrugadito, para poder tener todo lo necesario para poder hacer todo lo que tenemos que hacer con nuestro cerebro. Vamos a ver las partes del cerebro rápidamente, y por eso está en diferentes colores. Tenemos el lóbulo frontal. ¿Dónde está? Aquí. Pongan su mano enfrente. Muy bien. Esa parte del cerebro nos ayuda a razonar, a planear, a tomar decisiones, a memorizar, como memorizamos los versículos, y también nos ayuda a hablar, para hablar. Después tenemos el lóbulo temporal. Ese está un poquito más abajo y ese nos ayuda con los sonidos, porque así podemos pronunciar palabras, podemos aprendernos los cantos también, y podemos recordar sabores y podemos probar. Luego tenemos el lóbulo parietal, ese está atrás, y ese nos ayuda para sentir el dolor, también para poder tocar, sentir la temperatura que nos rodea, y también ahí hay alguna memoria de sabores. Luego está nuestro lóbulo occipital, y este lóbulo interpreta lo que vemos y luego lo almacena. Tiene que ver con los ojos. Después tenemos el cerebelo. El cerebelo recibe órdenes del lóbulo frontal y envía mensajes ¿a dónde? A los músculos, para controlar la fuerza y la velocidad de ellos. O sea, cuando por ejemplo tomamos un plátano, no lo tomamos con muchas fuerzas, porque si lo tomamos con muchas fuerzas se apachurra el plátano. Pues esta parte del cerebro nos ayuda a saber cómo tomar las cosas con la fuerza necesaria, como una mamá cuando toma un bebé. Sabe que lo tiene que tomar con cariño y con delicadeza, porque el cerebro le dice cómo controlar la fuerza. También tenemos la médula espinal, que es la que conecta todo hacia la columna, y esto controla las actividades involuntarias, como el respirar, el latido del corazón, la presión arterial, y conecta los nervios, como les dije, con la columna. Imagínense, si nos tuviéramos que acordar de respirar, no podríamos aprendernos nuestro versículo de memoria, o no podríamos estar leyendo un libro porque estamos pensando, ay, tengo que respirar, ay, corazón, tienes que latir. No, Dios lo puso todo bajo control, y son actividades que no tenemos que pensar, son involuntarias, y de todas maneras funcionan, y funcionan muy bien en nuestro cerebro. Pues el cerebro también tiene que ver con el dormir. ¿Qué pasa cuando nos dormimos? Nos calmamos y comenzamos a tener nuestro sueño un poquito más profundo y más profundo y más profundo, y llegamos a un estado como de inconsciencia donde estamos descansando y el cerebro ya no está recibiendo mensajes. Pero ¿saben qué? El cerebro sigue trabajando, porque el cerebro comienza a curar un raspón que tienes, o tal vez alguna fractura, o te ayuda a que te sanes de alguna torcedura. El cerebro sigue trabajando y sanando las partes que tienen que ser sanadas en tu cuerpo. Pero también durante el tiempo de estar durmiendo, el cerebro, ¿saben lo que hace? Hace que no escuches ciertas cosas. Por ejemplo, yo vivo cerca de un hospital y pasan ambulancias y pasan muchos carros y policías, y saben que yo ya no los escucho en la noche, porque mi cerebro hace que yo ya no los pueda escuchar para poder descansar y para poder sanar lo que tengo que sanar. Y saben, algo es muy importante. ¿Y por qué tenemos que dormir? Porque cuando ustedes están creciendo, necesitan dormir para poder continuar creciendo de una manera muy sana. Pero llega un momento también cuando estamos durmiendo y nuestro sueño está muy pesado, y es donde estamos como en un momento de inconsciencia y estamos totalmente dormidos, que es cuando soñamos. Yo creo que todos han experimentado que sueñan algo y se despiertan y piensan en lo que estaban soñando. Pues Dios en la Biblia usó los sueños para
darles mensajes a las personas. Por ejemplo, a José tuvo un sueño. Entonces Dios le dio un sueño a José donde le dijo que se fuera para proteger a María, a Jesús, que se fueran a Egipto para que no tuvieran problemas con Herodes. Así Dios utilizó los sueños hace mucho tiempo. Sabemos que José tuvo sueños también, pero los cristianos científicos creen que soñamos y después es para poder limpiar las cosas que no debemos de haber visto durante el día o los problemas, y que los sueños nos ayudan a sanar. Hay tanto que aprender del sueño. Muchas personas y los científicos, la verdad, no saben exactamente cómo es que soñamos, y porque a veces nos podemos acordar y a veces no nos podemos acordar. Pero el cerebro también tiene que ver con la memoria. Es impresionante cómo nos podemos aprender tantos datos y cómo podemos aprender muchísimas cosas. Y hay 3 tipos de memoria. Tenemos la memoria inmediata. Es cuando, por ejemplo, nos aprendemos un número de teléfono, marcamos el número y ya, se nos olvida. Luego tenemos la memoria de corto plazo, donde aprendemos ciertas cosas. Por ejemplo, estudias mucho para un examen y contestas en el examen, y después en una semana ya no recuerdas muchas cosas. Pero también tenemos la memoria de largo plazo, cuando aprendemos mucho y se nos queda en la mente y nunca jamás se nos vuelve a olvidar. Yo tengo versículos en mi cabeza que aprendí cuando yo era chiquita, como ustedes, y no se me olvidan porque los aprendí hace muchos años. Están en mi memoria de largo plazo. Y es cuando nos gusta, por ejemplo, alguna materia, podemos aprender mucho de esa materia porque cuando estudiamos nos emociona aprender de esa materia, y entonces es como podemos memorizar mejor. Y los científicos no saben cómo podemos recordar tantas cosas y cómo podemos almacenar tantas cosas, pero Dios así lo hizo, así lo creó, para que pudiéramos recordar, y especialmente recordar todo lo que Él hace por nosotros y todo lo que Él plasmó en su Biblia, para que nosotros podamos recordar quién es Dios y conocerlo mejor. También nuestras emociones están en nuestro cerebro. Siempre pensamos en el corazón, pero las emociones están en el cerebro también. Y entonces cuando tenemos ira, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos estrés, dicen los doctores que tenemos más sangre en el cerebro y luego más ácido en el estómago y luego el corazón palpita más y entonces nuestro cuerpo se desgasta. Y las emociones hacen que nos sintamos a veces muy cansados. Pero también los científicos se han dado cuenta que cuando tenemos alegría, cuando tenemos contentamiento y gozo, hay unas células que comienzan a trabajar en nuestro cuerpo que puede sanar enfermedades, nuestro corazón está más tranquilo, podemos respirar mejor y podemos estar mucho más sanos. Por eso Dios nos advierte y nos dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. O sea, si estás alegre, no te vas a enfermar. Hay un buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste causa enfermedad. Por eso debemos de usar nuestro cerebro y controlar nuestras emociones correctamente y recordar que debemos de siempre mostrar contentamiento para poder tener un cuerpo mucho más sano. Pero luego llegamos a la parte del cerebro donde hablamos de nuestra mente. En nuestra mente entra toda la información, todo lo que vemos, entra en nuestra mente y tenemos que tener cuidado de lo que vemos en la televisión, de lo que escuchamos en el radio, de lo que vemos en algunas revistas o en algunos libros, porque si no son cosas buenas, esas cosas se están metiendo en nuestra mente y nos van a contaminar. Y tenemos que cuidar que nuestra mente no vea cosas que no debe de ver.
Entonces en nuestra mente tenemos nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestras decisiones. Esa es nuestra personalidad y tenemos que cuidarla porque Dios nos la ha regalado y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha regalado. Y dentro de más nos conocemos a nosotros mismos, más nos damos cuenta que Dios es muy sabio y que tiene un plan para nuestra vida. Él sabe qué es lo que nos conviene y por qué es que debemos de obedecerlo. La mente es muy importante, también tenemos que cuidarla. Ahora sí, vamos a ver cómo van con sus versículos. Filipenses 4:8 nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que les quiere decir una cosa más. Y esto es, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Allí es donde debe de estar nuestra mente, en todo esto que dice en Filipenses. Entonces, cuando tu mente se va por otro lado, tienes que regresar a lo puro, a lo bello o lo admirable. Y debes de estar pensando en lo excelente para que puedas proteger tu mente. Qué maravillas de Dios aprendimos este día. Que Dios es todopoderoso nuevamente en algo pequeño. Nos dio el cerebro, 1,5 kilos. No es muy grande, pero cómo trabaja el cerebro y qué capacidad tiene, mucho mejor que la mejor computadora en todo el mundo, porque Dios así lo planeó. También Dios es organizado. ¿Ven cómo tiene organizado el cerebro? Y es muy bondadoso porque nos ha dado el cerebro para recordar las cosas bellas y tratar de olvidar las cosas que no queremos recordar. Y también es imponente. Dios es tan imponente porque no podemos creer qué tan grande y qué tan milagrosamente ha formado nuestro cuerpo. Ahora sí, vamos a ver cómo les fue con Hebreos 12:28. ¿Recuerdan? Dice, tengamos, ¿qué tenemos que tener siempre? Bien, muy bien, gratitud. Y con esta gratitud y mediante ella, ¿debemos de qué? Sirvamos. ¿A quién? Primeramente, a Dios. ¿Y cómo? Correcto, agradándole con temor y reverencia. Y ya vimos lo que es temor y reverencia. Muy bien. Continuamos esta semana. Sigan estudiando, sigan leyendo su librito, sigan haciendo sus devocionales, sigan descubriendo grandes maravillas. Van a repasar, hay una hojita de repaso en su librito y van a hablar de profecía, del Salvador, del futuro de profetas. Muy interesante esta semana, así que sigan descubriendo lo que Dios tiene para ustedes.